primeros versículos, o si quiere leamos hasta del verso 1 al 7 y vamos a sacar de ahí una instrucción para nuestras vidas. Vamos a leer esta porción de versículo. La palabra de Dios dice así: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida, y dijeron: no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Oremos. Padre, le suplicamos, bendito Dios, que a través de su Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos ministre, Señor, por la Escritura que en esta noche nos puede ministrar, nos puede exhortar. Oramos, bendito Señor, que sea usted fortaleciendo aquellos corazones vengativos, aquellos corazones que buscan la venganza, Señor. Te pedimos que hables, que nos ministres y que la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El Dios de la venganza, ese es el título del mensaje de hoy. El Dios de la venganza. Muy bien, vamos a introducir primero un poco este tema con respecto a la cuestión de la venganza. Es sabido de todos nosotros que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo se ratifica el hecho de que la venganza le pertenece solo a Dios. Pero las razones por qué la venganza le pertenece a Dios son las que vamos a evaluar en esta noche. Otra cosa que vamos a poder aprender en los textos que vamos a estudiar es por qué Dios se tarda tanto. ¿Por qué Dios se tarda tanto en actuar? Y esto es algo relevante porque nosotros vemos la venganza de una forma distinta de cómo Dios la mira. Y tenemos esa apreciación que Dios actúa solamente del lado de los buenos. Pero yo quiero decirle que en este salmo vamos a aprender que la venganza tiene dos caras. Cuando hay una acción de venganza de parte de Dios, Dios actúa con la víctima y Dios actúa con el victimario. Es decir, no podemos encerrar a Dios porque a veces decimos, es que Dios está con nosotros, yo soy el bueno, yo soy la víctima y Él fue el malo y Él fue el que me destruyó y Él fue el que me hizo tal cosa. Y el error que siempre cometemos es pensar que Dios tiene bandos. Dios, hermanos míos, no tiene bandos. O sea, usted piensa que los malos, ¿verdad?, están desamparados. Y la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que Dios, el Padre, es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, si nosotros decimos que la vida de aquel que hace la maldad está apartada de la gracia de Dios, estamos cometiendo un tremendo error. Mira, cuando visitamos las cárceles y nos dicen, ¿verdad?, a veces nos cuentan, ¿verdad?, sus historias, y a veces nos cuentan algunas personas qué fue el delito que cometieron las personas que están ahí. Y basta ver con su rostro, ¿verdad?, y decir, no hombre, esta persona quizás en su haber, ¿verdad?, de haber cometido por lo menos unos 4 asesinatos. Pero ¿sabe cuál es el punto? Yo me pregunto, ¿qué pensará esta persona de Dios? ¿Cuál será sus pensamientos con respecto al Señor? Y cuando estamos ya en los cantos, en las alabanzas, hasta este asesino,
que está siendo procesado, hasta canta, puede cantar alabanzas. Entonces uno dice, ¿qué pensará la familia de las personas que este señor asesinó? Entonces yo le aseguro y se lo puedo garantizar que la familia de las víctimas están pidiendo no solamente que le caiga una cadena perpetua, sino que además que si se puede morir, que se muera ahí en la cárcel y se pudre en la cárcel. Pero la pregunta que yo hago es, ¿será que Dios abandonó a esa persona, ha abandonado a ese pandillero, ha abandonado a ese asesino? Pues yo no le voy a dar una respuesta ya. Usted tiene que darse cuenta hoy de la forma en que Dios opera en la venganza. Entonces, para poder aprender cómo Dios actúa, tengo que elevar mi espíritu y decir, Señor, enséñame, porque a veces nosotros estamos tan enojados con alguien, estamos tan molestos con una persona que queremos tomar la venganza en nuestras propias manos. Estamos tan molestos con una persona que queremos que le caiga un juicio terrible de Dios y que Dios actúe ya. Pero ahí está el error. Lo primero que los cristianos tenemos que hacer es dejar que Dios actúe. Diga conmigo, deje que Dios actúe. Dele espacio a Dios, porque Dios no va a actuar si usted se involucra, si usted mete sus manos, si usted por cualquier razón busca su propio derecho. Tiene que dejar que Dios actúe. ¿Por qué? Porque Él, como Dios, tiene una forma espiritual de tratar el problema. Usted en la carne lo trata como lo que somos, hombres de carne y hueso, débiles, que queremos ver correr la sangre y queremos que aquella persona que hizo lo malo, Dios lo castigue, y queremos que aquella persona que abandonó a su esposa, Dios le pase factura allá, y queremos que aquel que se divorció le vaya mal. Pero Dios no actúa así. Perdónenme si ustedes piensan que Dios pone sobre aquella persona una nube negra de maldición imperdonable y que nunca esa persona va a poder ser feliz. Perdóneme que le diga, pero yo le puedo manifestar a través de este salmo que no es así. No es así. Porque la misericordia de Dios actúa en la víctima y en el victimario. Actúa en los dos bandos de diferentes maneras. Y ahorita lo vamos a ver para que usted lo note. Primero, en los primeros 3 versículos vamos a ver el Dios de la venganza. Apúntelo, márquelo. El Dios de la venganza. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué actúa de esa manera? Segundo, del 4 al verso número 7, vamos a aprender la maldad. ¿Hasta dónde llega la maldad del victimario, del que hace lo malo? ¿Hasta dónde llega su maldad? Del verso número 8 hasta el versículo número 11 hay una exhortación del salmista. Hay una exhortación del salmista diciéndonos que estas personas tienen que comprender que lo que hacen, que lo que dicen, Dios lo mira, Dios lo oye, Dios lo toma en cuenta. Del verso 12 hasta el verso número 15, diga conmigo, rehabilitación. La parte más importante y trascendental del mensaje está del 12 al 15. Es el núcleo principal de nuestra enseñanza en el sentido de lo que Dios actúa, en la rehabilitación. Del verso 16 al 19 vamos a aprender cómo Dios actúa con las víctimas. Cómo Dios actúa con las víctimas. Y del verso 20 al 23 tenemos, hermano, el final, la conclusión del pensamiento de la venganza. Muy bien, comencemos primero describiendo al Dios de las venganzas, o el Dios de la venganza. Veamos el verso número 1.
Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Ahí hay dos palabras importantes. Una está en hebreo. Bueno, las dos están en hebreo, pero las dos tienen un significado particular. Primero, cuando dice venganza, está hablando no tanto, está traducido en español de esa manera, pero la verdadera forma de poder traducirlo es, diga conmigo, recompensa. Es decir, Dios no es un Dios como nos hemos imaginado, que está tomando nota para tomar nota de toda la maldad de este señor y decir, te voy a matar porque has hecho lo malo. No es así. Más que el Dios del garrote, es el Dios que observa. Diga conmigo, que observa. ¿Por qué? Porque Dios se encarga que las decisiones que cada uno de nosotros tomamos sean cosechadas. Y Dios premia y recompensa las decisiones correctas e incorrectas. En otras palabras, a veces lo que nosotros llamamos la venganza de Dios es la consecuencia de la persona. Entonces, si estas personas están metidas en la cárcel, es porque son las consecuencias de sus actos. Sí, es que Dios es un Dios de venganza, sí, pero más de venganza es el Dios que mira y deja que las cosas sucedan. Ellos solitos se metieron en esos problemas. Y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, quiero quitarle de su mente esa imagen terrible de que Dios, esto desde que somos pequeños, ¿verdad? Al niño le decimos que si son malos, Dios te va a castigar. No, Señor. Nos castigan primero nuestras consecuencias. Nos castigan primero nuestras consecuencias. Y Dios, ¿qué tiene que ver en las consecuencias? Ya va a ver usted cómo tiene que ver en las consecuencias. Pero la importancia del verso número 1 es que muestra dos palabras importantes. Que la venganza es una recompensa. Que, o sea, mira, si estás divorciado, si eso es lo que te mereces. ¿Por qué? Si vos no cuidabas a tu señora, tú nunca te preocupaste por ella, vos ni la querías. Entonces ahora que estás solo y que la gente no te apoya y que tus hijos no les importas, entonces ¿por qué metes a Dios? Si esa es la recompensa que tenés de tus decisiones. Entonces cambio y digo, Dios de las venganzas, no, es el Dios de las recompensas divinas. Porque lo que Dios hace es ver las decisiones. Y lo que sembramos, eso cosechamos. Por eso la verdadera traducción es el Dios de la recompensa, de las consecuencias, de las justicias divinas. Número 2, dice muéstrate. Diga conmigo, muéstrate. En hebreo, la palabra quiere decir resplandecer. Lo que está diciendo el salmista es, quiero que te manifiestes ya en mi problema, porque me están haciendo daño. Entonces, pero fíjate que cuando dice esta palabra muéstrate, en hebreo es resplandecer, lo que quiere decir es que la luz de Dios descubre todas las cosas que están ocultas. Entonces, una forma de pasar las consecuencias de nuestra vida es que se descubra todo lo que hemos hecho. Porque lo que Dios hace es que aquellas cosas que han estado tapadas se descubren. Se descubren. Usted tenía un adulterio que usted tranquilo lo llevaba bien, pero de repente se enamora, se engancha y se embarazó la muchacha. Y aquellas cosas que usted había ocultado, aquellas cosas que usted había tratado de esconder, Dios las revela. Porque esa es la verdadera función de Dios en la venganza. Lo que hace Dios es que permite que la verdad salga a la luz. Y eso duele. Porque cuando Dios se mete en la venganza,
no solamente permite que se coseche lo que uno ha sembrado, sino que sale a la luz lo que ha estado oculto. Entonces, Dios actúa como ese juez. Están ante Dios dos personas, pero Dios lo que hace es decir: vamos a descubrir la verdad, vamos a ver quién tiene la razón. Pero ¿cuál es la cuestión? Como Dios revela todo, ante los ojos de Dios nadie puede mentir. Entonces, el carácter vengativo de Dios no es, hermano, que nos va a pegar con un garrote. No, ¿qué es entonces? Uno, va a permitir que vivamos las consecuencias de nuestros actos. Y dos, va a permitir que la verdad salga y que nos enseñe quién tiene la razón. Y usted se va a dar cuenta de quién tiene la razón. ¿Cómo nos damos cuenta? Usted quería pelear con alguien y usted estaba discutiendo con alguien. Vamos a ver a quién le ha ido mejor, pues. Si aquel que le ha pasado pegando a su esposa toda la vida, o aquella persona que la respetó, la amó, la cuidó. Es que Dios es así. Dios es así. Dios va a sacar a luz la verdad. Entonces, el carácter de la justicia divina actúa de una manera que no permite que las injusticias humanas permanezcan ocultas toda la vida. No permite que aquellas cosas que se han hecho mal sigan así para siempre. Va a venir un momento donde Dios se va a meter en esa circunstancia y se va a meter en esa situación y va a sacar todo a relucir. Porque lo que más detesta el diablo es la verdad. Y una de las funciones del enemigo es mentir y tapar la verdad. Pero llegará un día donde toda la mentira se descubrirá y la verdad de Dios resplandecerá para siempre. Sobre todas las injusticias humanas y sobre todas las injusticias de este mundo, Dios va a resplandecer y va a sacar a la luz todo lo que ha estado oculto, hermano. Tengamos cuidado, porque tenemos una cita con el juez eterno al que no le podemos mentir. Cuando nos pregunte y nos diga: ¿por qué hiciste esto? Él ya lo va a saber. Tenemos una cita con ese juez que es ineludible. Va a llegar. Por eso todos nuestros actos tienen que estar medidos con eso, porque vamos a tener que dar razón y vamos a perder recompensas por las desobediencias que hemos cometido, y vamos a ser premiados por la obediencia que hemos mostrado. Vea lo que dice el verso 2. Como que Dios está dormido y el salmista le dice, diga conmigo, levántate. Esa es la verdadera traducción de esa palabra, engrandécete. Levántate, porque yo siento como que estás dormido, Dios. Y ese es el sentir de mucha gente que no ve la suya y que le hacen daño y los maltratan y dicen: ¿y cuándo pues esto va a salir a la luz? ¿Y cuándo esto va a cambiar? Entonces el salmista está en una actitud, está en un clamor desesperado, pidiendo a Dios que haga justicia. Escuche lo que dice el 2. Engrandécete, levántate, oh juez de la tierra, da el pago a los. ¿Qué está pidiendo el salmista? Cuando el juez en la antigüedad daba la sentencia, se ponía de pie y leía la sentencia. Lo que pide el salmista es que haya una sentencia, que Dios se levante, que no se quede callado, que actúe, que se pronuncie, que diga algo. Él se va a levantar para leer el veredicto. Pero mire cómo traduce. ¿Se acuerdan que les dije que venganza es recompensa? El Dios de la recompensa. Mire lo que dice el verso 2. Levántate, oh juez de la tierra, y da el pago a los
soberbio. O sea, es una factura, es facturación. Esa sentencia es factura. Yo tengo una teoría loca, no es teología, es herejía mía, pero se la regalo. Para mí hay 3 tipos de factura. La factura de pago inmediato, que ya se la facturan, ¿verdad? Usted hace la maldad saliendo el payaso y tirándose la carcajada. Ay, hermano, yo le agradezco a Dios porque es que a mí no me deja hacer las cosas malas. Si es que es portándome mal y ya me viene botando, que me bota de la moto, que me agarra una uña del pie, que me da una enfermedad y yo ya sé que por qué es. Pero hay gente que dice, es que estoy enfermo. Ese factura, hombre. Seamos honestos, hombre. Usted no venga a decir que usted que yo soy el mero men y aquí está. Si estás amolado es porque te están facturando. Así de fácil. Y me da miedo, se lo confieso. O sea, a mí no me gusta que me facturen. Pero está la factura que se paga por cuotita. Ay, pues esa factura de abono, huela. Esa sí no se la recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque uno la va pagando poquito a poco. Es que usted, ya le habían dicho que no se casara con ese señor y ha venido pagando esa factura 20 años. Y por abono va depositando de 20 en 20 y no se acaba el martirio. Ay, Señor, ¿cómo dice? O te la llevas o te la mando, dice. Es que uno es necio. Pero yo estoy convencido que hay cosas que uno las paga por sustos. Ay, pero las peores, va, son las que predicaba nuestro pastor fundador, va. Las facturas de pago, hermano, futuro, va. Las que se pagan en la vejez. Ay, hermano, esas de largo plazo son las que menos me llegan. Porque son las que le comienzan a pasar a uno cuando ya no tiene sus hijos a cargo, ya no está su esposa, y comienzan las dolamas, y comienzan las cosas, y usted dice, ay, ¿y esto qué estaré pagando? Estás pagando lo que hiciste, men. Estás pagando lo que hiciste. Pero ¿por qué? ¿Por qué no te las pasa ahorita? No te las pasa porque estás manteniendo a tu esposa, estás manteniendo a tus hijos, estás manteniendo a tus nietos. Pero el día que los dejes de mantener, papito, prepárate, ¿oíste? Que ahí viene la retajila de dolama, ¿va? Dolor de rodilla, dolor de bisagra, dolor de uña, dolor de pelo, todos los dolores le dan a uno. El Señor es bien lindo, fíjate. Es bien lindo. Mira, cuídate de las 3. Cuídate de las que te cobran ya, cuídate de las que te cobran por abono y cuídate de las que te cobran a largo plazo, porque ninguna de las 3 es buena. Esa es mi teología loca. Pero yo creo que no estoy tan perdido, porque pagamos lo que hacemos. Pagamos lo que hacemos. Entonces el salmista dice, Señor, hace algo, ya no aguantamos. Mire lo que dice el 3. Esta palabra es profética, teológica y tiene que ver con las grandes injusticias del mundo. Mire el 3. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Entonces, esa palabra, diga conmigo, ¿hasta cuándo? Esa es una gran pregunta teológica. Yo le voy a dar lo que dice el Salmo. La pregunta sería, ¿por qué se tarda Dios? Hagámosela al Salmo. ¿Por qué se tarda Dios? ¿Por qué se tarda Dios? Bueno, primero, quiero que noten algo. La misma declaración hasta cuándo la va a repetir en el 3 y la va a repetir en el 4. Porque hay indignación. Pero uno puede cometer el error de decir hasta cuándo, pero uno no darse respuesta.
pero yo te las voy a dar aquí en este salmo. ¿Cuáles son estas respuestas? ¿Por qué Dios se tarda tanto? ¿Por qué Dios se tarda tanto en ajusticiar las cosas que hacen mal las personas? ¿Por qué se tarda tanto Dios? Entonces, fíjate que esta declaración está en el Apocalipsis y la declaran los mártires que han muerto en la primera etapa de la tribulación. Y aquí nos da una idea por dónde va el trato de Dios. Acompáñenme sin perder Salmo 94 a Apocalipsis 6, correcto. Apocalipsis 6, las almas que están debajo del altar. Es solo para tener una idea. Mire lo que dice el verso 10, después de manifestarse la apertura de este sello y se manifiesta en los jinetes del Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, están las almas. ¿Por qué murieron? Vea lo que dice el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que, es decir, murieron por predicar el evangelio. Fueron decapitados y fallecieron predicando la palabra. Pero mire lo que dice el verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces hay ahí una idea de completar un número de los que han de ser salvos. Amén. Ok, dejemos ahí esa idea y vamos al Salmo 94. Entonces, el tiempo que pasa tiene que ver con almas. Tiene que ver con almas, pero ya te lo voy a explicar más suavecito para que entendas. Primera postura, primera declaración. Dios se tarda en actuar porque quiere ver qué tan mala es la persona, qué tanta maldad y amargura hay en esa persona. Me está diciendo, pastor, que Dios permite y deja que la maldad avance. Sí, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver qué tanta maldad hay en el corazón? Porque lo que tiene que hacer Dios después es castigar la maldad. Entonces, la maldad de un ser humano es como el veneno ponzoñoso de un escorpión o de una serpiente. Tiene que ser, hermano, evacuado todo. No se puede quedar con nada. Entonces, a veces uno dice, ¿y por qué Dios no actúa? Ay, déjelo. Ay, déjelo. Dios está viendo la maldad con la que está actuando. Y vea el respaldo que tenemos. Del verso 4 al 7, vamos a ver lo malo que son estas personas. Pero escuche bien. Mire lo que le voy a decir. Son creyentes. Los dos. Tanto el que hace lo malo como el que está siendo víctima de la maldad. ¿Se ha puesto a pensar usted cuando un hombre está con dos mujeres en un camino y las dos son cristianas? Usted sí que es peor que Eric Estrada, men. ¿Ah? Poncharelo le deberían de decir. Claro, los hipotes no saben nada de eso, solo los que ya tenemos más de 40 y pico. ¿Ah? Pero ¿cuál es el punto? Hermanos, tenemos una maldad a veces tan escondida y hacemos las cosas y no nos remuerde la conciencia. No nos remuerde la conciencia. Miren lo que dice el 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen
iniquidad. Entonces ellos dicen grandes cosas y se creen grandes. Pero vea el versículo 5: a tu pueblo Jehová quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Mire bien, a 3 personas desvalidas: a la viuda, al huérfano y al extranjero que no tienen nada. ¿Y qué es lo que dice? Los matan. Es decir, está en la tabla, la parte 2 de la tabla de los mandamientos: no matarás. Lo que quería Dios era ver qué tan malos son, qué tanta maldad hicieron, qué tan malos fueron. Lo que a mí me da tristeza bastante, me dan tristeza, son los violadores. Se los digo así sinceramente. No hay cosa más terrible, más dolorosa que saber que un abusador ha usado su posición de ventaja, porque es pariente, porque es un sacerdote, porque es un líder, y ha abusado de un niño. Y uno dice, ¿y por qué lo permitió Dios? Es que, hermano, no es que Dios pueda parar esto, es que la maldad ya está en la humanidad. Esto es algo que está en la humanidad y que Dios no lo quería para el hombre. Dios no quería eso para el hombre, pero el hombre ha querido la maldad. Es terrible escuchar los testimonios de las niñas y cómo un tío, un pariente cercano las abusaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Les hago preguntas. ¿Por qué? Están ciegos. Están ciegos. Vean lo que dice el versículo 7. Y dijeron: no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Cuando nosotros actuamos en esa condición, actuamos cegados. Nosotros no nos importa dejar sin herencia al hermano, no nos importa sacar una firma chabeleada, porque estamos ciegos y creemos que Dios no ve, ni tampoco entiende. Pero quiero que entienda algo. Eso es lo que nosotros tenemos muchas veces. Cuando andábamos haciendo esas cosas, estábamos locos, ciegos. Pero cuando ya usted está en el evangelio y que usted sea así, no puede ser. No puede ser. Porque usted tiene que saber que Dios es el Dios de la verdad y que ante los ojos de Dios no hay nada que se esconda. No hay nada oculto. Aunque usted lo esconda, lo guarde. Hay gente que guarda las cosas de sus fechorías en las gavetas de su cuarto, escondiditas, a veces pegadas las cosas. No, hombre, si eso ya Dios lo vio. A veces le ponemos 20 bloqueos al teléfono. Y me decía en una consejería alguien, dice: pastor, mis hijos vieron mi pornografía en el celular. ¿Por qué tenés esa porquería en tu celular? Le digo. Es un problema, hermano, un problemón. Porque somos así. No, es que esto no es. Si pornografía no, Dios no. Pues sí lo es. Porque la pornografía te va a llevar a la adicción a la pornografía. Y la adicción a la pornografía te va a llevar a la masturbación. Y la masturbación a la violación. ¿Ah? Pero estos jóvenes, mire, ¿sabe el consumo de Viagra en los jóvenes de 33, 32 años? ¿Por qué? Porque están tan metidos en porno que cuando ya llegan a 30 años casados no pueden tener capacidad ya, porque ya ellos se han metido al mundo de la pornografía. ¿Ah? No, Dios no ve.
Pero aquí está una de las razones por las cuales Dios todavía no hace nada, porque está esperando que se colme la maldad, que haga facturación. Esa es una condición. Pero aquí el salmista los exhorta y nos hace entender algo, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué el hombre no puede meter la mano en la venganza? Porque dos situaciones pueden verse similares. Usted puede ver a dos personas divorciadas, pero usted no sabe por qué y qué motivó a cada uno a divorciarse. Usted no sabe si esa persona lo que lo motivó a divorciarse es que desde muy pequeño lo abusaron, lo violaron y no puede estar porque no tiene una vida plena matrimonial y llegaron a un colapso matrimonial y por eso se divorció. Y usted juzga y dice, es que esté divorciado. Mire, hermano, usted no conoce el corazón de las personas. Por eso no podemos meternos ahí. Y eso es lo que el salmista dice. ¿Qué es lo que dice el salmista? Vea lo que dice: bobos, ustedes piensan que Dios no mira. Miren lo que les digo. 8, entended, necios. Esa palabra en hebreo es tontos. Así, no hay otra palabra, raká en griego. Del pueblo. Y vosotros fatos, es otra ofensa más. ¿Cuándo seréis sabios? ¿Hasta cuándo va a entrar la sabiduría a tu cabeza? Amén. ¿Por qué? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Por qué no nos podemos meter en la venganza? Porque la venganza solo le pertenece a Dios, porque solo Dios conoce los corazones de los hombres y solo Él conoce la maldad con la que hemos hecho las cosas malas. Solo Dios puede juzgar la maldad, solo Dios puede juzgar la maldad. Deje que Dios juzgue, no se meta, no es su trabajo, no es su labor. Deje que Dios haga su obra. Solo Dios conoce con el corazón que hicieron lo malo. Solo Dios sabe. Solo Él conoce el oído, solo Él conoce los ojos, solo Él conoce la mirada. Y Dios sabe con el dolor con el que nos metimos a una vida de pecado. Por eso no se meta. Porque usted puede ver al amante y usted dirá, ese es el amante de fulano. Usted no sabe cuáles son las motivaciones de esa mujer. Usted no sabe la vida tormentosa que está llevando. Usted puede condenar a un homosexual, usted puede condenar a una lesbiana, pero usted no sabe la vida miserable que está llevando esa persona. Usted no sabe. Usted no sabe. Deje que Dios juzgue, deje que Dios actúe. Solo Él conoce el oído, solo Él conoce los ojos, solo Él conoce la verdad del corazón del hombre. Primera razón por la que Dios se tarda, porque el malo tiene que sacar todo el veneno de su corazón. Segundo, ¿por qué Dios se tarda? Vea lo que dice el 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Te voy a enseñar algo. El objetivo de Dios es que el malo se rehabilite y que cambie. No quiere Dios destruir al malo. Pastor, y Dios quiere cambiar todos los pecadores, sea el pecado que sea. Dios quiere que cambie. Entonces, ¿por qué Dios no actúa? Porque Dios está dándoles una oportunidad todavía. Dios se tarda y dice, te estoy dando chance que cambies. Deja al amante, deja esa relación, deja de robar. Por favor, detenete. Y usted dice, ¿y por qué Dios no actúa? Porque Dios está actuando en él, queriendo cambiar su corazón. Pero él no quiere cambiar. Porque el objetivo de Dios es
que los malos también vengan a sus pies. Por eso en Apocalipsis 6, 9 y 10, ¿hasta cuándo? Hasta que se conviertan, hasta que vengan aquellos que están predicando. El objetivo de Dios es transformar, es cambiar al malo, al pecador, porque es más grande para Dios que un pecador se arrepienta, que un pecador se muera. Porque si ese pecador ha sido un drogadicto y si sale de la drogadicción, aunque le haya hecho daño a su esposa, la gloria y la honra va a ser para el Dios eterno que transformó al drogadicto. Si usted puede ver solamente un ángulo y usted puede decir que a mi marido me está haciendo la vida imposible, sí, pero Dios quiere cambiarlo, y si no lo ha matado es porque lo quiere cambiar. El día que Dios quiera se lo va a llevar, porque es un drogo. Pero usted quiere, Señor, ya no aguanto. Viene con su drogadicción, me roba, me quita el dinero, me abusa. Sí, pero Dios lo va a cambiar. Porque ¿de qué le sirve a una persona, a un alcohólico muerto a Dios? De nada. Pero un alcohólico rehabilitado es para la gloria de Dios. Entonces, pero ojo, la infidelidad, el que adulteró, sobornó, Dios lo quiere cambiar. Por eso no actúa todavía. Le está dando oportunidad de cambio. Pero no quiere decir que lo va a dejar sin castigo. Vea lo que dice: bienaventurado el hombre quien tú corriges y en tu ley instruyes. Mira el 13: para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces aquí hay dos relaciones. Primero, Dios va a perdonar al malo que se arrepienta, lo va a castigar y disciplinar, le va a pasar la factura. Pero si no quiere cambiar, él solito está cavando su propio hoyo. Él solito está haciendo su propia fosa. Él solito se está enterrando. Ay, déjelo. Ay, déjelo. Créame, hermano, que a mí me costó entender esto. Porque yo siempre, este es malo, castigalo. No, no, no. Dios no quiere castigarlo. Lo que Dios quiere es cambiarlo. Pero si esa persona no cambia, Dios va a permitir que él solito cave su propia tumba. Ahora se dan cuenta por qué Dios no actúa rápido. Porque está trabajando. Está trabajando en el malo y está trabajando en la víctima. Está trabajando en el victimario y está trabajando en la víctima. Mire, me contaron algo bien terrible. Se sabía que este señor había violado a su hermanastra. Se fue para Estados Unidos. Allá conoció a Cristo. Y se arrepintió de sus pecados. Pero la hermanastra hace 4 meses falleció. Y vino este señor de Estados Unidos, se fue a meter a la vela y le fue a pedir perdón a los otros hermanos y a los hijos de ella. Hermano, a mí lo que me contó el hermano es: pastor, lo han sacado a puras patadas, lo han golpeado, me dijo. Solo yo le dije, te perdono. Esa humillación que pasó ese hombre ahí, a mí claro, me entristece porque usted ve al violador y usted quiere que se lo traiga a la tierra. Pero es que Dios, hermano, si Dios lo ha perdonado, ¿qué hacemos nosotros? Pero esto quiere decir que Dios lo perdona a uno, pero mucha gente no te va a perdonar. Un hijo de un divorcio no sale bien y posiblemente no te va a perdonar. Y es parte de tu facturación.
Tenés que entenderlo. Que hay cosas que vas a bregar y vas a tener que llevar esas cosas hasta la tumba. Porque aunque Dios perdone a la maldad, los seres humanos tienen memoria y muchos seres humanos no perdonan lo que vos hiciste. Y es parte de las consecuencias de tus actos. Es parte de tu facturación. Pero Dios quiere cambiar al pecador. Por eso dice, bienaventurado, diga conmigo bienaventurado. Ese hombre es dichoso porque encontró el perdón de Dios. Los hermanos de él no lo perdonaron, pero es parte de su factura. Pero ¿sabe qué yo veo? Que Dios actúe en los dos bandos. Entonces, ¿por qué Dios se tarda? Uno, porque está esperando que saque todo lo malo. Número dos, porque quiere rehabilitar y cambiar al pecador. Pero aquí viene la gran pregunta y con esto cierro. ¿Cuál es el gran objetivo de Dios en los problemas? Rehabilitar a los pecadores y buscar la restitución de las víctimas. Vea lo que dice el 15. Sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Entonces, ¿de qué lado está Dios? ¿Está del lado de la Alianza o del Firpo? ¿Está al lado de la Águila o está al lado del FAS? ¿Está al lado del Barça o del Real? Pues está al lado de los dos. Porque lo que busca Dios no es quedar bien con uno ni con otro. Él no busca quedar bien con los dos bandos. ¿Qué es lo que anhela Dios? Él anhela un ideal más grande que el nuestro. ¿Y cuál es el ideal de Dios? La justicia divina. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y yo te voy a decir algo. Habrás pasado por cosas bien difíciles y bien complicadas, pero todo el dolor que pasaste, Dios lo retribuirá y te restituirá el mal que te han hecho, porque Dios es el Dios de la justicia divina. Dios te va a bendecir por lo que te hicieron. Por eso el Salmo termina en el 16. Hasta aquí vamos a dar el mensaje. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen qué? Entonces, aquí esta es la voz de las víctimas. A mí me hicieron daño. ¿Quién se va a parar a la par mía? ¿Quién va a ser mi abogado? Tu abogado es Jesucristo. Entonces, la bendición de los pícaros es que Dios actúa para cambiarlos. Les va a pasar factura, pero los quiere cambiar. Y Dios está con las víctimas porque Dios es el abogado de todos los juicios que no se han llevado a los tribunales. Tal vez ese proceso no se llevó al tribunal, tal vez esa violación no se llevó al tribunal, tal vez ese acoso, ese abuso no se llevó ante los juzgados nacionales, pero quiero garantizarle algo: todas las injusticias están en los tribunales celestiales y es Dios el gran juez que da justicia a los buenos y a los malos. Dios no deja sin retribución a ninguno. ¿Está con los malos? Sí, los quiere cambiar. ¿Y está con los buenos? Sí, porque es su abogado. Y a este, mire lo que dice el 17: si no me ayudará Jehová, pronto moraría. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mis consolaciones, alegraba mi alma. Las consolaciones de Dios están en las víctimas. Dios les da consuelo en su interior. Dios se para a la par de los que sufren. Y Dios les hace que sus pies no resbalen, sino que sigan adelante, aunque han sido víctimas de cosas dolorosas. Hermanos míos, Dios es el Dios de la justicia y retribuirá el perdón y la misericordia y el arrepentimiento, y retribuirá la maldad y retribuirá la bondad. De la justicia de Dios no se escapa nadie. Por eso reconozcamos que todos nuestros juicios tienen que estar en las manos del Dios eterno, porque Él recompensará a los buenos y a los malos.
Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícelas.